El encuentro de Jesús que vamos a ver hoy está en Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos por todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido de poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús respondió: no tema, créame solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Cuando Jesús llega, hermanos, todo cambia. Dos historias, una fe, un mismo poder. Detengámonos un ratito a leer el versículo 40. Mire qué interesante. Dice: cuando volvió Jesús, ¿qué pasó? Le recibió la multitud. ¿Cómo? Con gozo, porque todos le esperaban. Voy a volverlo a leer. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Cuántos esperamos a Jesús con gozo? Cristo viene. Solo los que dijeron amén nos vamos a ir. Cristo viene. Te voy a decir algo. En la teología tradicional que nos enseñaron, la venida de Cristo estaba llena de miedo. Yo fui criado en la década del 70 y 80 escuchando esta alabanza. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado en el mundo? Y después decíamos, ese era el canto lema de la venida de Cristo. Muchos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita. ¿Cómo grita? Cristo vino, Cristo vino. Y su pueblo y una joven va gritando, y todos gritábamos:
mamá, Cristo viene. Y todos corríamos porque Cristo viene, hermano, y daba miedo aquello. Nos plantearon la venida de Cristo como un suceso espantoso y nos vendieron una historia hollywoodense, créame, hollywoodense, de una película. Más hereje no puede ser, una película que se llamaba Dejados Atrás. Y todos íbamos a ver a la iglesia y mi papá cobraba a Cora la película. No, 25 centavos en aquel tiempo. Se llenaba de la gente. Y nos gustaba ese morbo de que Cristo viene, hermano. ¡Ay, qué miedo! Ok, la venida de Cristo no es motivo de miedo. La venida de Cristo no es motivo de agonía, de aflicción. Para nosotros los cristianos, la venida de Cristo es motivo de gozo. Cristo viene. Amén. Y si Cristo viene, nosotros los cristianos, ¿cómo tenemos que andar? Preparados, alegres y gozosos. No tenemos que andar mamá. Daba miedo aquello, hermanos. ¿Cuántos estamos esperando la venida de Cristo? Refléjelo con una sonrisa, porque Cristo viene y nadie lo detiene. La multitud esperaba a Jesús y lo recibió con gozo. Aleluya. Esa actitud crea el ambiente para lo que Él va a hacer. Va a pasar un milagro, entonces tenemos que estar gozosos, alegres. La venida de Cristo debe ser motivo de gozo y no de pánico. La iglesia del último siglo será una iglesia que experimentará milagros poderosos. Gocémonos por eso, hermano. Yo quiero que usted siempre sea un cristiano gozoso. La venida de Cristo es motivo de gozo para todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 41, verso a verso. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Jairo no era cualquier hombre, hermanos. Administraba el funcionamiento de la sinagoga. Era un hombre influyente, respetado y religioso. Y aún así termina postrado delante de Cristo Jesús. Yo me quiero postrar delante del Señor, hermano. Él no mira títulos universitarios. Él no mira cargos. Para Él todos somos hijos suyos. Y nada más lindo que caer postrado delante del Señor. Este hombre llamado Jairo era principal de la sinagoga. Era un servidor de la sinagoga. Un hombre importante. Y dice el versículo 41 que lo primero que hizo fue postrarse delante del Señor. ¿Qué es postrarse, hermanos? ¿Qué es postrarse? Postrarse no es la típica oración del tirador, ¿verdad? Con un pie nada más. Eso no es postrarse. Postrarse es tirarse completo, con el rostro puesto en la tierra, delante de Dios, hermano. Y esa, más que ser una actitud física, debe ser una actitud interna. Aquí adentro, postrados aquí adentro. Versículo 42. Este hombre tenía una hija única, como de 14 años, una hija única como de 14 años que se estaba muriendo. Y es que no nos pueden tocar a nuestros hijos, ¿verdad? No nos pueden tocar a nuestros. Miren, hermano, ya nuestros hijos están grandes y uno comete errores con el primero. Ahí es donde uno va aprendiendo. Yo me acuerdo que cuando nació Ezequiel, y uno fue aprendiendo en el camino, cualquier gripecita que le daba, salíamos corriendo al seguro. Una temperatura que le daba, salíamos corriendo. Un día Ezequiel estaba como más pequeño que Mateo, poquito, y estábamos jugando pelota y
Y yo le tiré la pelota y él se tiró como que si fuera portero y se tiró para atrás y pegó en la orilla de un sillón y se abrió así, chiquitito. Y cuando él hizo esto, yo vi sus manos llenas de sangre. Hermano, yo agarré a Ezequiel y corrimos y lo llevamos al seguro del Atlacat porque nuestro hijo se estaba muriendo. Y así era, mírela, chiquitito. Y cuando llegamos, yo le dije al doctor, mi hijo viene con sangre en su cabeza, haga algo. Y el doctor me dijo, sí, haga fila, me dijo. Y vi yo que me dieron el número 68. Dios no hace eso con nuestros hijos. Para Él sí son importantes. Con Él tenemos preferencia porque para Él todas nuestras peticiones son importantes. Él sí lo ve con esa dimensión que nosotros veíamos. Se me muere mi hijo. Imagínese estar perdiendo a su único hijo. A su único hijo. ¿Sabe que para la pérdida de un esposo, el que queda vivo, ¿cómo se llama? Viudo. Y el que pierde a su mamá y a su papá, ¿cómo se llama? Pero no hay un nombre para el que pierde a un hijo. Porque es un dolor terrible, terrible perder un hijo. Solo Dios conoce el dolor de un padre que dice, se me está muriendo mi hijo, se me está muriendo mi hija. Y es que no nos pueden tocar a nuestros hijos, hermanos. Todo lo que tenga que ver con ellos es una emergencia para nosotros. Y Dios comprende eso. Todo lo que tenga que ver con nosotros es una emergencia para Dios. Dios no te va a decir, agarre número, siéntese. No, Dios está atento a escuchar nuestras oraciones. Siempre. El versículo 43, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta es una historia adentro de otra historia. Todos nosotros somos una historia diferente. Y toda nuestra historia la conoce Dios. Y Dios la escribió con su puño y letra. Y Él sabe que lo que es importante para ti, lo es importante para el hermano que está a la par. Todos tenemos una historia que contar, llena de tristeza tal vez, de preocupaciones. A Dios le importa. No hay una historia más importante que otra a ti aquí. Todas son importantes y todas están en las manos de Dios. Hay personas que llevan años sufriendo en silencio. Esta mujer tenía 12 años de flujo de sangre. 12 años. En silencio. Hay enfermedades que no pueden decirse. Hay enfermedades que usted no puede publicarlas. Solo Dios las sabe. Y qué mejor que lo sepa Dios, que no tiene Facebook, que no se lo va a andar diciendo a nadie, que conoce en lo más íntimo de su corazón lo que está pasando. No todo dolor se ve, pero Jesús sí lo conoce. ¿Cuál es la cicatriz más visible que usted tiene? A ver, véase una cicatriz que usted recuerde. ¿Alguna cicatriz? ¿Alguien tiene una cicatriz de un golpe que tenga desde que estaba pequeño? A ver, ¿se acuerda? ¿Verdad? Y es que usted era tremendo, hermano. Solo subido en los palos de mango pasaba. Y si yo lo pongo a usted a contar cómo es que tiene esa cicatriz, me van a salir un montón de historias. Ay, mire, pastor, fíjese que yo iba corriendo y me tropecé y salí por allá y todavía tengo aquí. Yo en la bicicleta, hermano, yo iba y fíjese que tal y tal cosa. Y todos nos vamos a reír, ¿verdad? Hermanos, hay cicatrices del alma que no las vemos. Hay cicatrices del alma que solo Dios las ve. Y usted no puede andarle contando a otro. No puede andarle contando a otro. Hay cicatrices del alma de situaciones que pasaron
cuando estábamos pequeños, en nuestra niñez, las hemos guardado. Y como esta mujer con 12 años de flujo, sin decirle a nadie, guardó silencio. Ella no podía andarle contando a medio mundo: yo tengo flujo. No. Hay cosas que nos avergüenzan, cosas que están ahí guardadas, hermano, que han pasado años. Yo quiero decirte, Dios sí la sabe y Dios tiene la cura para esas cicatrices que están ahí. Que algunas están frescas, hermano, algunas están muy fresquecitas. Dios tiene la respuesta para cada una de nuestras adversidades. Pero vea lo que dice el versículo 44. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. La fe actúa. No pidió permiso, no habló, se fue por detrás, tocó el manto de Jesús. Eso es una fe verdadera que mueve montañas. Dios quiere que nosotros ejecutemos la fe viva. ¿Cómo se llama? Fe viva. La fe viva es la que mueve montañas. Todos hemos escuchado ese canto, ¿verdad? Si tan solo tocare el borde de su manto. Eso se llama fe. Hermanos, ¿cuánta fe necesitamos? ¿Un quintal de fe? ¿Una arroba de fe? No. Dice la palabra del Señor que si tan solo tu fe fuere como ¿qué? Como un grano de mostaza. Es malo no tener fe. Mire, es malo no pedir fe. Dice que el que no tiene fe, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pídasela al Señor y Él se la dará en abundancia. En abundancia. Dígale: Señor, yo no tengo fe. Dame la fe. Auméntame la fe. Versículo 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que estaban con el maestro: la multitud te aprieta y oprime. Y dices: ¿quién me ha tocado? Mire, la multitud que aprieta y oprime es aquella multitud que solo está porque lo invitaron. Ya vienen los conciertos evangélicos, ¿verdad? Y ahí la gente aprieta y oprime. Canta, grita, porque viene Marcos Witt y ahí está todo. La multitud aprieta y oprime. Pero siempre hay gente que no importa quién sea el invitado, va y toca el borde de Jesús. No va por el artista, va por Jesús. No va por el ruido. No va por la música alta, no va por las luces. Usted está aquí, hermano, no por el predicador, no por el que cantó, no por el que está a la par. Está aquí porque en silencio quiere tocar el borde del manto de Jesús. Amén. Las multitudes solo aprietan y oprimen. Jesús distingue entre la multitud y los que realmente tocan con fe. Muchos le rodean, pero pocos son los que tocan de verdad. Muchos le rodean a Jesús, lo oprimen, pero pocos son aquellos que tienen un propósito especial. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Un encuentro real con Jesús saca la verdad a la luz. Qué lindo. La fe también implica transparencia. Hermanos, yo quiero ser como esa mujer. Yo quiero ser como esa mujer. Un encuentro real con Jesús. El versículo 48 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. ¿Por qué no le dijo: tu fe te ha sanado? Le dice, y no fue la primera vez en que Jesús dijo esas palabras. Cuando sanaba, él decía: tu fe te ha salvado. Porque con eso Jesús le estaba diciendo: hay una necesidad más grande, hermano, y es la necesidad de un Salvador. A mí me gusta la iglesia que tiene obras sociales. Me encanta cuando
le damos de comer al que no tiene. Eso es importante, pero no es lo más importante. Las obras sociales son importantes y nosotros como iglesia debemos tener un enfoque social con la comunidad aquí en Nejapa. Pero no es lo más importante. No es lo más importante. La gente que vive en extrema pobreza y tú vas y le das ayuda, le das dinero, a la vuelta seguirá siendo pobre. No va a cambiar, porque lo que necesitan no es dinero. ¿Qué necesitan? Necesitan a Cristo Jesús como su Salvador. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, ¿qué le dijo, hermanos? Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Hermanos, nosotros ya recibimos esa llamada. Yo ya tengo a mis dos padres en el cielo y esta vez a mi suegro. Y solo el que ya pasó por este camino sabe qué significa que el teléfono suene y que te digan que un ser querido ha fallecido. No es fácil. La noche que perdimos a mi suegro, el Señor puso ese sentir en mi corazón y le dije a mi esposa, ya nos habíamos quedado casi dormidos y le dije, ¿tienes tu teléfono en vibrador? Sí, me dijo, activa el sonido, le dije. Y ella hizo eso. Hermano, ella colocó el teléfono, se giró y como 20 minutos después nos llamaron para decirnos, el pastor Cerrato ha fallecido. Esas llamadas son las que uno no quiere recibir, hermano. No quiere recibir. Yo fui a visitar a mi papá al hospital el día de mañana. Mi papá cumple desde el año 2023 hasta hoy 13 años de fallecido. Yo lo fui a visitar al hospital y estuve con él. Le lavé los pies, le hice un baño tibio porque tenía calentura. Hablé, papá, le digo, ya va a salir del hospital. Y cuando di la vuelta para salir del hospital, algo en mi corazón saltó. Y me regresé y le digo a la enfermera, ¿qué número de contacto tiene? El de su mamá, me dice. No, le dije, quite ese y póngame a mí. Y borré el número de mi mamá y escribí el mío. Me fui para la casa, almorcé y me acosté. Mi papá todavía dejó que yo tuviera una siesta como de 1 hora y media. Y a la 1 hora y media, el teléfono de la casa sonó. Y mi corazón saltó. Yo levanté el teléfono y me dicen, ¿usted es, su papá es Roberto Varela? Sí, bueno, su papá ya falleció. Recibir esas llamadas no son fáciles. Todavía quizás no te ha tocado. Qué bueno, disfruta a tu familia. Tienes a tu papá y a tu mamá vivos, disfrútenlos, abrácelos. Después de la partida del pastor Cerrato, todos los días que yo puedo, que podemos, le digo a mi familia, abracémonos y nos abrazamos. ¿Sabe qué pienso? Que de los 4 que somos, tarde o temprano, uno no va a estar. Uno no va a estar. Ayer me decía una hermana, yo no le hablo a mi papá desde hace años. Yo le dije, vaya, háblele por favor, háblele. En mi casa éramos 4, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Y solo ha quedado mi hermana y yo. De ese vínculo de 4, uno va a ir al funeral de todos. Uno va a ir al funeral de todos. ¿Cuántos hermanos tuvo usted? Yo tuve 3, dice uno, y tuve 4. Uno va a ir al funeral de todos. Disfrútelo, porque tarde o temprano esa llamada va a llegar. El versículo 50, oyéndolo Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Le voy a repetir estas palabras. Versículo 50, no temas, cree solamente. La fe debe mantenerse incluso cuando todo parece perdido, hermano. La fe
no se rinde ante las malas noticias. ¿Cuántos ya recibimos una mala noticia? ¿Cuántos tenemos temor de algo? Ahora, vea al que está a la par y dígale: no temas, cree, no temas, cree. Cuando nos han dicho así, ¿verdad? Le decimos: como usted no está en mis zapatos, hermano, como no es usted, ¿verdad? No tenga miedo, crea, solamente crea. Cuando dice solamente, hermano, es sin cuestionar. Sin cuestionar. Yo no cuestiono a Dios, solo sé que va a pasar. ¿Cómo va a pasar? No lo sé. No lo sé, hermano. Puede imaginarse a Moisés abriendo el mar rojo y todo el pueblo, más de 1 millón de hebreos de aquel tiempo, hermano, israelitas ahí, y Moisés abriendo el mar rojo. Un papá le cuenta la historia a la niña, escucha esta historia y el papá le dice: sí, mira, le dice, pero ¿acaso tú no sabías? Le dice que en esa temporada el mar rojo está bien pachito, le dice. Tú tienes que saber que según la historia, ese mar que cruzaron llega hasta este. Ah, sí, eso no es milagro. ¿Cómo no? Le dice la niña. ¿Cuál es el milagro? Que todos los egipcios murieron en un charquito, le dice. ¿Cómo hizo Dios para acabar con los carros de Faraón si el agua le llegaba? Eso sí es un gran milagro. Hermanos, yo quiero tener la fe de un niño que cree, solamente cree. Entrando en la casa, dice el versículo 51 al 53, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre de la niña, y lloraban todos, hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Cuando un cristiano muere, está, ¿qué dice? Dormido. Dormido. Ahí no se acaba todo, hermanos. Hay vida después de la muerte. Y esa vida, esa resurrección la da Cristo Jesús. No muere, está durmiendo nada más. ¿Y qué hacían los inconversos, hermanos? Versículo 53, ¿qué hacían? Se burlaban de él. Cuidadito con burlarse de Jesús. Esos chistes en las redes sociales de Jesús. Ese famoso: mire, qué mal me cae ese tipo. Yo oro que se convierta, porque ese Jake, cómo se burla de los cristianos. Cómo se burla de los hermanitos que danzan, que hablan en lenguas. Cuidadito, cuidadito, hermano, porque con Dios no se juega. Con Dios, esos compañeros de trabajo suyo que se burlan, dígale: momentito, hasta aquí, de mi Dios no te vas a burlar. No te vas a burlar. Hermanos, sabiendo que estaba muerta, la gente se burlaba de él, dice. Y Jesús les dice: no lloréis, ella no está muerta, solo duerme. Jesús es el único que venció la muerte, y la gloria sea para Dios por eso, hermanos. Con ese mismo poder nos vamos a levantar. Pablo dice que los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. No importa cómo hayan muerto, no importa dónde estén. Imagínense, Cristo viene, ese cementerio se va a abrir, no para todos, solo para los muertos en Cristo, que van a resucitar con un cuerpo incorruptible. Este cuerpo que tenemos ya no va a ser así, hermano. Este cuerpo que tenemos cada día se va envejeciendo y va empeorando. Vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Ya no habrán lentes, ya no habrá miopía, ya no habrán espolones en los pies, hermano. Ya no habrá que me duele la columna, ay, que me duele aquí. No. Seremos transformados en un cuerpo espiritual para su gloria. Aleluya. El verso 54 y 56. Mas él, tomando de la mano, clamó: muchacha,
levántate. ¿Tiene una muchacha a la par? Véala y dígale, muchacha, aunque tenga 60 años la muchacha. Véala y dígale, muchacha, levántate. Aleluya. Aquí todos somos muchachos, hermanos. Todos somos muchachos. Unos con el pelo blanco, pero muchachos en Cristo Jesús. Muchacha, levántate. Ya deje de llorar. Me fue mal, me fue. Es que quebró su negocio. Se vuelve a hacer. Levántese, por favor. Levántese. Muchacha, levántese. Y si es muchacho, levántese. Ay, me dejó la novia. Búsquese otra. Levántese. Deje de andarse lamentando y llorando. No todo está perdido. El peor problema es morir sin Cristo. Eso sí es un problema. Morir sin Cristo. Pero lo demás se vuelve a hacer. Todo lo demás se vuelve a hacer. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente, ¿qué hizo? Se levantó. Aleluya. Hermanos, hay que levantarse. Hay que levantarse de cualquier caída. Levántese, por favor. Imagínese que usted va en la mañana a trabajar y cuando va en la mañana a trabajar se deslizó en una cáscara de banano y se cayó. ¿Qué es lo primero que hace usted cuando se cae? Antes de levantarse, ¿qué es lo primero que hace? Primero, usted se fija quién lo vio. Y si se están riendo, ¿verdad? Y cuando se están riendo, usted dice, un día me la va a pagar, ya voy a ver. Pero después de eso, usted se levanta. ¿Y qué pasa? Después se sacude el polvo. Porque viene la 109 y lo va a dejar. Usted tiene que entrar a las 8 a trabajar. Y ahí va. No le dice a nadie, ahí va todo dolorido, pero se levantó. Imagínese que a las 4 de la tarde que toda la gente venga, lo encuentre todavía usted ahí. ¿Y qué está haciendo? Es que fíjese que me caí. ¿Cuándo? Hoy a las 8 de la mañana aquí me caí, mire todo. Esa persona, ¿qué le va a decir? ¿Qué consejo le va a dar? Levántese, levántese, vamos arriba. Hermano, hay gente que aquí todavía necesita levantarse de una caída que tuvo, una decepción que tuvo. Ay, hermano, es que fíjese que mi marido me dejó. Ya sepulte ese diablo. Levántese y siga adelante, porque nada es imposible para Dios. Hoy mismo, hermano, el Señor te dice, levántate.